Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a estas clases de redes neuronales. En esta sesión hablaremos de las redes neuronales convolucionales. Este tipo de arquitectura es una de las arquitecturas más importantes que se utilizan actualmente porque permiten resolver diversos problemas. La característica principal que tienen estas redes convolucionales es que permiten extraer de forma automática las características no solo en vectores de una sola dimensión, sino podemos trabajar ya con elementos o entradas de 2 dimensiones o de 3 dimensiones o de varias dimensiones. Y esto funciona muy bien en problemas como cuando tenemos imágenes, donde tenemos 2 dimensiones. Además, estas redes neuronales convolucionales permiten el poder apilar varias capas y que cada una de estas capas permita extraer diferentes características. A lo largo de esta sesión, pues veremos varias cosas. Primero, veremos cómo es que están funcionando estas redes convolucionales y después pasaremos a la aritmética de las redes, es decir, a partir de una convolución o de un pooling que nosotros estemos aplicando, cuál va a ser el tamaño del resultado. Y finalmente hablaremos de algunas convoluciones que son particulares y que tienen aplicaciones actualmente, como puede ser un tipo de convolución Inception o varias otras. Así que, pues bueno, pues vamos al contenido de nuestra sesión. Vamos a comenzar con la motivación de por qué utilizar estas redes convolucionales. Y vamos a suponer que lo que queremos hacer en este ejemplo es detectar gatos, ¿no? Queremos detectar si hay gatos en una imagen y queremos detectar pues todos los gatos, no nada más uno solo. Entonces, hay varias cosas que pasan en este problema. La primera es que no sabemos en dónde se van a encontrar los objetos que nosotros queremos detectar. Es decir, pueden aparecer en la parte izquierda, pueden aparecer en la parte derecha, puede aparecer arriba, abajo. Y la otra es no solo puede aparecer una vez, puede aparecer varias veces. Y como nos estamos refiriendo al mismo objeto o al mismo ente, lo que nosotros podemos pensar es que va a tener las mismas características. Si estamos hablando de un gato, pues esperamos que todos los gatos que queremos reconocer pues tengan las orejas puntiagudas, que tengan bigotes, que tengan pues sus dientes puntiagudos, etcétera, ¿no? Las características que debe tener un gato. Cuando nosotros estábamos utilizando el perceptrón multicapa para resolver problemas de clasificación, lo que pasa es que pues todo el vector entra aplanado, pues es un vector de una sola dimensión, y eso pasa a cada una de las capas que tenemos. Cuando estamos hablando de que no sabemos en dónde va a aparecer el ente que es de interés y no sabemos cuántas veces va a aparecer, los pesos que vamos a tener en nuestro perceptrón van a tener que aprender que no solo puede aparecer en un lado, sino puede aparecer en varios lados. Entonces, recordando un poquito la arquitectura que teníamos en el perceptrón, pues teníamos entradas y esos pasan a una siguiente capa y bueno, tenemos las múltiples conexiones, ¿no?, que tenemos en el perceptrón. A partir de eso, si resulta que nuestro pues, ente de interés está en las primeras entradas, entonces necesitamos que estos pesos estén ajustados para detectar eso. Pero si resulta que también aparecen en la última parte, pues entonces necesitamos que estos pesos también estén ajustados para poder detectar eso. Entonces, como los pesos necesitan poder reconocer las cosas en donde quiera que estén, vamos a necesitar muchísimos pesos para poder hacer todas esas detecciones en cualquier lado. No solo es en algún lado que va a aparecer específicamente, sino en cualquier. Entonces se vuelve un problema bastante complicado para el perceptrón multicapa el poder entrenarse para poder hacer la detección en cualquier lado. Por lo tanto, la idea que explotan estas redes neuronales convolucionales es de tener un conjunto especializado para poder detectar las características en cualquier lado de nuestra entrada. A eso le llamamos una invarianza de la posición. O podemos decir que nuestra red va a ser invariante con respecto de la posición de las cosas. Es decir, no importa que el gato esté a la izquierda, o esté a la derecha, o esté en el centro, o esté arriba,
necesitamos que estos pesos que ya son entrenados puedan detectarlo en cualquier lado. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estas redes? Pues tener una sola cosa que va a ser compartida para que podamos detectar esa característica en cualquier lado. El funcionamiento general de estas redes es que tienen algo que se denomina template o se denomina kernel, y este kernel contiene las características que se van a buscar, ¿no? Siguiendo con el ejemplo de la detección de los gatos, entonces tendríamos un template que va a tratar de detectar esas características, las orejas puntiagudas, los ojos de cierto tipo, los bigotes, etc. Entonces, este template, al momento que empieza a analizar esta imagen, aunque no exactamente coincida con lo que nosotros estamos esperando, sí vamos a obtener un valor. Por lo tanto, pues este template va a coincidir en mayor parte en donde tengamos pues caras de gato, ¿no? En otros lados va a coincidir menos porque eso no se parece tanto a las características que nosotros estamos esperando. Entonces, este proceso de tratar de encontrar este kernel dentro de la imagen se produce a través de un proceso que es la convolución. Y la convolución genera luego algo que se denomina mapa de características, y este mapa de características nos va a indicar en qué posiciones se encontraron cada uno de esos templates que nosotros estábamos buscando o los kernels que estábamos buscando. Y entonces, a partir de esta idea que tenemos de tratar de encontrar estas características en las entradas, pues podemos proponer una red que lo haga a través de diversas capas, no en una sola capa, sino en varias capas. Y entonces tendríamos como entrada la imagen que decíamos, donde están varios gatos, y tenemos nuestro template que va a tener las características que deseamos encontrar. Después del proceso de convolución, lo que se genera es un mapa de características en donde las posiciones que coinciden con el template y parece que se está detectando ese template, pues van a tener valores más altos, es decir, se están activando. Y para los otros lados en donde no se encuentran esas características, pues no se activa. No solo puede existir una capa de convolución, sino podemos tener varias capas de convoluciones. Y una vez que tenemos todas estas capas de convoluciones que van a extraer diferentes características, al final vamos a tener nuestro vector de características que puede ser utilizado para la clasificación o puede ser utilizado para la detección o el problema que ya queramos resolver. Pero toda nuestra etapa inicial nos va a ayudar a la extracción de las características que deseamos y que conforman a los objetos que tenemos interés. Ahora, a partir de esta idea general, lo que vamos a ver es cómo funciona la convolución y cómo es que se están generando estos mapas de características. Empecemos por la entrada que requiere la red. Entonces dijimos que estas redes son buenas cuando funcionan con entradas de más de una dimensión. En este caso, supongamos que tenemos como entrada una imagen. Entonces tenemos una imagen que tiene un alto y un ancho. Aquí tendríamos el alto por la imagen height y tendríamos el ancho, imagen width. Las imágenes normales tienen 3 canales RGB, pero podemos tener imágenes que tengan múltiples canales, así es que pues, lo vamos a dejar abierto y vamos a especificar como la profundidad de esta imagen como ID. Entonces tenemos esta entrada que, como les digo, tiene de forma principal un alto y un ancho y una serie de canales que van a funcionar como entrada. El segundo componente de la convolución va a ser otra matriz que va a ser un kernel, y este kernel es de menor dimensión que la matriz original o que la matriz de entrada para que podamos recorrer. En esta operación que se denomina convolución, primero lo que vamos a hacer es ver cuál es la definición formal y que, bueno, pues es esta definición formal. Puede parecer un poquito complicada al principio, pero lo que nos está haciendo es multiplicaciones y la suma de esas multiplicaciones.
Lo que define un poco es qué elementos se multiplican por cuáles y cómo es que se van haciendo las sumas. Este concepto de la convolución no es exclusivo a las redes neuronales, es un concepto que se utiliza en muchas áreas y que es bastante antiguo, ¿no? Se utiliza sobre todo en teoría de señales, ¿no? Pero bueno, lo que hace esta convolución es partir de una función que es la función de entrada y vamos a tener un kernel que es una función, digamos, más pequeña o diferente de la inicial. A través de la convolución se combinan estas dos funciones y se genera una nueva. Cuando estamos hablando de matrices, pues se genera una nueva matriz. Y lo que vamos a tener en esta matriz de salida va a ser un tanto la superposición de las dos funciones. Esto funciona muy bien cuando nosotros queremos encontrar ciertos patrones. Es decir, cuando tenemos en una función de una sola dimensión, vamos a encontrar el patrón que tenemos en el kernel. No voy a entrar en más detalles de la convolución porque requiere un estudio pues, más detallado. Lo que sí les puedo decir es que previamente ya hicimos un video en donde fuimos haciendo las operaciones elemento por elemento para realizar la convolución. Entonces por aquí les voy a dejar la dirección a ese video para que ustedes puedan observar cómo es que se hacen estas multiplicaciones de elemento por elemento, ¿no? De acuerdo a la definición que nosotros estamos viendo aquí. Y a continuación, en lugar de darles como la parte de la definición y cómo es que se realizan las operaciones, vamos a hacer las operaciones en un tanto mecánico en el sentido de que veamos qué parte se conecta con cuál y cómo es que se va haciendo la operación. Vayamos entonces a ver cómo se realiza este proceso de la convolución. Como dijimos, es que tenemos como entrada una imagen que sería este cuadro aquí azul con cada uno de sus píxeles y tenemos un kernel, ¿no? En este caso el kernel, pues lo voy a dibujar también aquí por afuera y lo vamos a representar con K mayúscula. Entonces este kernel para este ejemplo tiene 3 por 3 elementos que serían 9. Existen varias formas de hacer este proceso de convolución y en específica vamos a ver uno que se llama correlación cruzada. En esta correlación cruzada, el proceso, digamos que consiste en superponer el kernel con nuestra imagen y hacer la multiplicación de elemento por elemento y después hacer la suma de todas esas multiplicaciones. Dado que en este caso el kernel es más pequeño que la imagen, lo podemos superponer en varias posiciones. Y la primera posición en donde podemos superponer el kernel es tal cual está aquí en la ilustración. Ponemos nuestro kernel, se empareja con estos elementos y luego lo que hacemos es multiplicar cada uno de sus elementos. Entonces vamos a suponer que nuestro kernel tiene 0.1 para todos nuestros elementos de este kernel. No es un kernel muy bueno, ¿verdad? Bueno, sí, de hecho nos va a hacer un promedio. Y entonces vamos a suponer que los valores originales en la imagen pues eran 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. Y empezaba otra vez con 1, con 2, con 3, con 4, otra vez con 1, con 2, con 3, con 4. Bueno, una imagen ahí que va incrementando sus valores. Entonces, dado que hicimos esta superposición de nuestro kernel con la imagen, eso nos va a generar un elemento resultante, que va a ser, para este caso, este elemento resultante. Para obtener ese elemento resultante, y de acuerdo a la definición que vimos antes, tenemos que hacer la multiplicación de cada uno de los elementos de la I con los de la K. Y bueno, entonces tendríamos que multiplicar este primer elemento con este 1, que sería el primer elemento, luego el segundo con el segundo y el tercero pues con este también. Y así nos vamos haciendo las multiplicaciones de cada uno de esos elementos. Entonces en total vamos a tener 9 valores porque van a ser los resultantes de las 9 multiplicaciones. Por ejemplo, tendríamos que la sumatoria sería
0.1 por 1, pues nos va a dar 0.1 más 0.2 más 0.3. Y luego sumamos las multiplicaciones de abajo. Pues para este ejemplo sencillo, pues se vuelven a repetir. Más 0.1 más 0.2 más 0.3. Aquí ya no cabe, lo voy a poner abajo. Más 0.1 más 0.2 más 0.3, ¿no? Ese es el resultado de multiplicar cada uno de estos del kernel por la imagen. Eso nos da la sumatoria y pues lo que procedemos es hacer el cálculo ya total, ¿no? Y ya haciendo la operación, esto nos da 1.8. Entonces tendríamos que nuestro elemento de salida en esta posición que lo estamos colocando, vamos a decir ahorita genérico IJ, pues nos va a dar esto. Entonces este resultado aquí va a ser 1.8, que es el resultado de hacer esta convolución. Una vez que ya hicimos este proceso para una posición de nuestro kernel con respecto de la imagen, pues movemos nuestro kernel. Y ahora lo tendríamos que colocar en esta siguiente posición. ¿Okay? Estamos dando aquí un salto de un píxel. Lo que sigue ahora pues es otra vez hacer multiplicación de elemento por elemento y obtener la suma de todos ellos. Entonces en este caso vamos a tener pues la multiplicación de 0.1 ahora por 2. Tendríamos 0.2 más la siguiente multiplicación, esta acá, que sería 0.1 por 3, tenemos 0.3, y luego más 0.4, y luego vamos a tener los de abajo, que coinciden 0.2 más 0.3 más 0.4. Y otra vez los de abajo, 0.2 más 0.3 más 0.4. Ya hicimos todas las multiplicaciones, elemento por elemento aquí. Y en total, esto nos daría pues 2.7. ¿Okay? Entonces el siguiente valor resultante aquí sería 2.7. ¿Qué es lo que sigue? Pues mover otra vez nuestro kernel a la siguiente posición. Lo voy a poner aquí en rosa. Sería esta posición. Nuevamente agarramos, multiplicamos elemento por elemento que tenemos. Y eso lo sumamos y nos va a generar el siguiente valor. Aquí por simplicidad, pues bueno, ya no voy a estar haciendo todo el proceso porque nos llevaríamos todo el video haciendo únicamente estas multiplicaciones. Pero el concepto que debemos de tener en cuenta es que pues vamos haciendo tanto el desplazamiento del kernel como el ir calculando la convolución. Entonces así ya llenaríamos pues todos los valores que nos hacen falta en esta matriz resultante, ¿no? A esta matriz resultante le llamamos mapa de características o feature map. Y lo que refleja este feature map es si se encontraron o no la característica que tenía el kernel. Recuerdan el kernel del gato, pues se pasa a través de la imagen y nos va a resaltar aquellos puntos donde se encontró esa característica del gato. Y pasemos a lo siguiente. Hay que tomar en cuenta ciertas cosas para poder hacer la convolución. Recuerden que teníamos una imagen que tenía una cierta profundidad, ¿no? Que puede ser RGB o que pueden ser más canales, o puede ser un solo canal si estamos hablando de una imagen en escala de grises. Pues el kernel que nosotros vamos a utilizar debe de tener la misma profundidad. Es decir, pues ya podemos definir que el tamaño de nuestro kernel va a estar dado por K ancho, K alto y K profundidad. Esta profundidad debe coincidir con la profundidad de la imagen. No tanto el ancho y alto del kernel, pero sí la profundidad. Esto se requiere porque, pues pongámoslo aquí. Vamos a suponer que tenemos una imagen de 3 canales. Entonces, además de esta matriz azul, tendríamos otras 2 matrices abajo, ¿no? Representando el verde y el rojo.
El kernel, para poder generar un nuevo valor, necesita empatarse con la imagen. Por lo tanto, necesitaríamos un kernel que tenga igual las 3 capas de profundidad para que se empate con el kernel, se hagan todas las multiplicaciones ya cada uno con el respectivo canal y entonces eso nos genere un nuevo valor. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos un kernel, pues entonces nos va a generar un mapa de características como este, de una profundidad, pues de 1, ¿no? Porque solo estamos aplicando 1, nos genera una sola profundidad. Otra cosa que hay que notar es que, pues no solo podemos aplicar un kernel, porque a lo mejor tenemos un kernel especializado que detecta las orejas del gato. Pero ¿qué tal si tenemos otro kernel que nos detecta bigotes de gato, ¿no? Entonces podemos hacer convoluciones con varios kernels y cada uno de estos kernels nos va a generar un mapa de características. Aquí vamos a poner que nos genera otro kernel o otro mapa de características. Si utilizáramos otro kernel extra, pues nos generaría otro mapa de características. Cada uno de estos mapas de características se estaría fijando en un concepto en particular. Entonces cada uno de ellos se está fijando en un concepto particular. Al momento de generar el resultado, pues vamos a tener apilados todos los mapas de características, ¿no? Entonces podemos generar aquí en este ejemplo, pues estamos generando 1, 2, 3. Por lo tanto, la profundidad de este mapa de características que se está generando, pues ahora es 3, ¿no? Y esto pues lo podemos ver también en esta ilustración, ¿no? Tenemos nuestro kernel, está haciendo la convolución y se está generando un mapa de características. Y como dijimos, la profundidad de este mapa de características va a ser igual al número de filtros. Entonces, esto aquí sería nuestro mapa de características que se está generando y su profundidad va a ser igual al número de kernels que decidamos utilizar. En muchas otras áreas en donde se aplica la convolución, usualmente el brinco que va dando el kernel es únicamente de una unidad. Sin embargo, en las redes convolucionales podemos cambiar este brinco que va haciendo el kernel. Entonces aquí en este ejemplo, pues como lo vimos antes, nada más era de 1, pero podemos cambiarlo. Entonces al valor que nosotros utilicemos para hacer ese desplazamiento le llamamos stride. Y usualmente pues este stride es igual a 1, pero podemos hacer un brinco de 2 celdas y entonces tendríamos un stride igual de 2. O podríamos hacer un brinco de 3 celdas y sería un stride de 3. Este stride en algunos casos nos ayuda para que podamos evitar redundancia al momento de hacer las convoluciones, ¿no? Dependerá del problema y ya se verá, pues bueno, cuál es el stride que mejor funciona para ciertos problemas. Ahora, dados los conceptos que nosotros vimos, podemos hacer algo que se denomina aritmética de las redes convolucionales, ¿no? Y lo que queremos es, bueno, podemos configurar todos estos parámetros como ya vimos. Cuál es el tamaño del kernel que se va a utilizar, cuál es el stride que vamos a utilizar y a partir de eso podemos generar un volumen de un determinado tamaño. Aquí está la fórmula, pero pues vamos a dar como algo intuitivo para saber cómo es que se obtiene esta fórmula. Y entonces vamos a poner por acá nuestra imagen de entrada. Estamos suponiendo que el kernel es de menor tamaño que la imagen de entrada, ¿no? En el caso de que fueran iguales, pues solo tendríamos un elemento, ¿no? Si pasa que el kernel es, digamos, más grande que la imagen, entonces tendríamos que hacer otras definiciones. Pero ahorita lo que vamos a suponer es que el kernel es más pequeño que la imagen. Entonces, al momento de que nosotros lo superpongamos aquí dentro de la imagen, esta superposición nos va a generar un solo elemento. ¿Okay? Y a partir de ahí tenemos una cantidad restante en la cual puede el kernel moverse. ¿Okay? Entonces, vamos a suponer el caso básico, ¿no? Que solo va a ser el salto de un elemento en un elemento, es decir, stride 1. Entonces, ¿cuántos saltos puede hacer todavía nuestro kernel para llegar al final?
pues bueno, lo podemos saber simplemente restándole a toda la imagen que tenemos, ¿ok? Que sería y. Vamos a poner el ejemplo con el ancho y width. Entonces a toda esta distancia le restamos el tamaño de nuestro kernel. Y entonces eso ya nos va a dar este espacio restante que tenemos aquí. Si hacemos el extrae de 1, pues podríamos avanzar tantos elementos como tengamos en esta resta. Si resulta que hacemos saltos más grandes de 1, entonces lo que estaríamos haciendo es como esta diferencia que tenemos aquí, dividirla entre el salto que nosotros estamos haciendo. Entonces, si saltamos de 2 en 2, pues esto se va a ver dividido entre 2. ¿No? Si saltamos entre más, pues se va a ver dividido entre más. En algunos casos, esta división pues no va a ser exacta porque vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que tengamos 10 restantes y estamos haciendo saltos de 4, entonces pues solo podemos hacer 2 saltos y el tercero pues ya va a quedar fuera el kernel. Entonces, pues solo vamos a utilizar, digamos, la parte entera o vamos a utilizar la operación piso. Y bueno, esto sería en cuanto a lo que nos restaría, más obviamente el elemento que ya dijimos que vamos a calcular en un principio. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí en esta fórmula, ¿no? ¿Cuántos elementos se van a generar en nuestro mapa de características? Esto sería para el ancho, pero lo mismo aplica para el alto, ¿no? Podemos especificar aquí únicamente lo restante, ¿no? En lugar de la W de width, ponemos puras height, puras alturas. Entonces ya podemos saber a partir de esto que el mapa de características que se va a estar generando, pues va a tener un cierto width, un cierto height, que sería la altura, o perdón, sí, el ancho y el alto, y la profundidad de esto, pues va a depender del número de kernels que nosotros utilicemos, que era lo que ya dijimos previamente. Entonces ya tenemos ese volumen de características que se genera. Otro concepto necesario en las redes convolucionales es el de padding. Y hasta ahorita estábamos haciendo la suposición que nuestro kernel queda siempre dentro de la imagen para generar nuevos valores, ¿no? Que sería como el caso que tenemos aquí arriba, en donde este kernel aquí pues queda dentro y se va desplazando dentro de la imagen. El efecto de hacer esto es que el mapa de características resultante es de menor tamaño, ¿no? Lo podemos ver en la fórmula que vimos antes, pero intuitivamente pues solo el kernel va a quedar como dentro de la imagen y va a obtener menos valores. Si nosotros quisiéramos evitar este problema y que el mapa de características se mantenga del mismo tamaño, entonces tendríamos que modificar nuestra imagen original para que, dado el proceso de convolución, nuestra salida sea del mismo tamaño que la imagen original. Entonces, agregarle elementos o hacer la imagen más grande para que eso compense el proceso y se genere un mapa de características del mismo tamaño, se le llama padding. Entonces podemos hacer un padding para que nos dé el mismo tamaño y a esto le llamamos same, ¿no? Le llamamos same padding, ¿no? Para que le agregamos ceros para que nos obtenga una salida del mismo tamaño. O si es válido, pues estaremos diciendo que cuando usamos padding válido, entonces el kernel siempre está dentro y el resultado del mapa de características es de menor tamaño. ¿Okay? Entonces, no solo podemos hacer estas dos opciones, sino pudiéramos agregarle aquí más ceros, ¿no? Y entonces ya tendríamos ahí
un número de elementos que estamos utilizando en el padding. Lo más común es utilizar un tipo de padding válido, ¿no? Porque, pues bueno, pues queremos extraer características de la imagen, características internas, ¿no? Cuando ya le agregamos aquí elementos extra, pues estamos agregando en realidad ruido a nuestra imagen, ¿no? Entonces, por eso es que lo que se usa normalmente es este padding válido. Algunos conceptos adicionales y operaciones que utilizan las convoluciones son estos poolings. Y pues resulta que cuando nuestro poder de cómputo es limitado, que es en la mayoría de los casos, pues lo que queremos es únicamente tener los mapas de características, pues que estén detectando solo las cosas que necesitamos, ¿verdad? Entonces podemos utilizar una etapa de pooling que lo que hace es reducir el tamaño de ese mapa de características sin perder tanto detalle, ¿no? Es como una especie de filtrado para que reduzcamos el tamaño, ¿no? Como un escalamiento, si lo queremos ver así. El pooling más utilizado es el que se denomina max pooling. Y lo que hace es simplemente definir una ventana. No quiero llamarle kernel porque no se está haciendo la operación de convolución, sino digamos una ventana. Y esta ventana se aplica a nuestra imagen, a nuestro mapa de características, perdón. Y entonces se realiza una operación para disminuir el tamaño. ¿Okay? Entonces, vamos a suponer que vamos a hacer un max pooling con una ventana de 2×2. Entonces, pues aquí tenemos nuestra ventanita de 2×2 elementos. Y de esta ventana vamos a obtener el valor máximo, que para este ejemplo 1, 1, 5 y 6, pues el máximo es el 6. Entonces eso nos va a dar el valor siguiente, que va a ser este 6. Movemos nuestra ventana y también pues existe un stride. Movemos nuestra ventana, aquí en este ejemplo es de 2 y ahora se pondría nuestra ventana en estos elementos. Como estamos haciendo max, pues el máximo va a ser el 8 y esto es este 8. ¿Okay? Nuevamente movemos nuestra ventana, analizamos los elementos, vemos que el máximo es 3 y pues eso nos da este valor. Movemos la ventana a la última posible posición y el máximo es este 4. ¿Okay? Entonces, a través de este ventaneo y de selección del máximo, pues estamos reduciendo el tamaño de este mapa de características, ¿no? Entonces, para este ejemplo, un mapa que es de 4×4 se reduce a un mapa de 2×2. Y luego, pues este mapa pues, se puede seguir utilizando en otras capas o ya en el clasificador, ¿no? No solo existe la operación de máximo, se puede hacer también un promedio, average pooling, o puede ser el mínimo, pero casi no he visto propuestas que utilicen el mínimo, porque normalmente cuando tenemos el valor máximo nos está reflejando si se está detectando bien ciertos elementos. Al igual que como pasa en la convolución, podemos saber cuál es el tamaño del mapa de características una vez que pasa por el pooling. Y aquí pues lo que estamos utilizando es cuál es el tamaño de entrada, cuál es el tamaño de esta ventana y cuál es el stride que se está utilizando. Para este caso, pues este es como para el ancho, pero lo mismo funciona para el alto. Entonces, pues realmente podemos ver que es la misma relación que teníamos en nuestras ecuaciones anteriores para calcular el tamaño del mapa de características. ¿Qué ventajas tiene este max pooling? Pues bueno, como decíamos, nos permite reducir la cantidad de elementos que tenemos y eso pues va a disminuir la complejidad computacional que vamos a requerir, ¿no? Y con complejidad me refiero a la cantidad de operaciones que vamos a hacer, ¿no? Algo que se ha observado es que pues disminuye un tanto el ruido que tenemos en esos mapas, ¿no? Entonces podemos decir pues que tenemos usualmente modelos más exactos y pues dentro de las desventajas que pudiera tener este max pooling
es que al momento que estemos haciendo el pase frontal de la red, pues vamos a requerir hacer más operaciones, ¿no? Para hacer la disminución. El entrenamiento, por el contrario, de la red va a ser más sencillo, porque recordemos que a entradas de menor tamaño, pues vamos a requerir menos pesos que ajustar. Pero bueno, pues el max pooling también nos agrega más hiperparámetros. Y recordemos que ya tenemos aquí varios hiperparámetros y que no los hemos mencionado. Es decir, cuántas convoluciones hacemos, ¿no? De qué tamaño seleccionamos los kernels que vamos a utilizar, ¿no? Entonces ya ahí tenemos ahí varios hiperparámetros que los tenemos que ir contemplando a la hora de crear nuestras redes. Ok, bueno, entonces ya con los conceptos que vimos hasta este momento, pues podemos ahora sí tener más claro qué es lo que está pasando en una arquitectura de red neuronal convolucional, ¿no? Medio trabalenguas, pero pues así. Entonces, como dijimos, tenemos nuestra imagen que va pasando por las convoluciones, es decir, podemos tener aquí en este ejemplo es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tendríamos 6 kernels que nos generan pues un canal de este mapa de características, todos los apilamos y ya nos genera aquí este mapa de características aquí. Recordemos que ese mapa de características pues proviene de ciertos filtros, ¿no? Y normalmente los primeros filtros son muy básicos, como pues obtener contornos, obtener bordes, cosas muy básicas. Después podemos utilizar otras características que utilicen estos mapas para generar nuevos mapas con conceptos más complejos, por decir, pues en lugar no solo de bordes, ahora vamos a detectar circunferencias, ¿no? O vamos a tratar de detectar cuadros, o vamos a tratar de detectar ojos, ¿no? Ya conceptos más complicados. Pero bueno, vamos a tener toda esta etapa de extracción de características y pues ya después todas esas características van a pasar al clasificador, ¿no? Que va a ser digamos, un perceptrón multicapa. Eso, pues bueno, el perceptrón ya lo hemos visto en sesiones pasadas. Y bueno, con esto vamos a cerrar por el día de hoy esto de las redes neuronales convolucionales. Vimos varias partes de estas redes, cómo es que se hacen las operaciones, cómo es que se hace la aritmética para saber el tamaño de los volúmenes que se generan. Y pues ya tenemos como un insight de cómo funcionan en general, ¿no? Hay ciertos tipos de convoluciones específicas que están en ciertas redes, pero pues yo creo que eso lo vamos a dejar para otro video para no hacer tan larga esta sesión. Alguna bibliografía que pueden revisar, creo que está muy bien este artículo de Dumoulin, que lo que hace es decir, bueno, cómo se van generando estos volúmenes. Y bueno, pues está este libro de Introduction to Deep Learning, que la verdad está bastante bueno, algunas cosas he sacado de ahí. Entonces, pues bueno, ya hay un chorro de información en internet, ¿verdad? Entonces, pues nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego, bye.